Hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas, compartiendo un nuevo jueves de Espacio Varón. Hoy con unos versículos que yo creo que son vitales, son clave para la vida del cristiano. Entenderlo, comprenderlo, saber qué quiere decirnos Dios a través de esto. Y si hay algo que yo destaco del libro de Santiago, por lo menos en estos estudios que estamos haciendo, es cómo interpela nuestros corazones, o sea, cómo nos hace pensar un poco más allá, cómo nos hace profundizar en temas que creíamos que ya los teníamos sabidos. ¿Cuántas preguntas nos genera este libro de Santiago? Y no solo a nosotros, sino que a lo largo de la historia, este libro de Santiago ha generado grandes debates dentro del mundo cristiano, entre pensadores absolutamente respetables, entre teólogos que marcaron un punto dentro de nuestras iglesias. Y se genera justo en estos versículos de Santiago 2, que ya te invito a ir abriendo y buscando Santiago 2, vamos a leer el versículo 14, 15, 16 y 17, se ha generado una división bastante importante. De hecho, haciendo un poco de historia, Lutero, que fue el líder del protestantismo, que es lo que termina derivando, por ejemplo, en nuestra iglesia como hoy la conocemos, tuvo bastantes dudas con estos puntos, con estos versículos. Porque en una primera vista, en una primera mirada, en un golpe de vista, estos versículos nos podrían llevar a pensar que la fe sin obras no vale de nada. O sea que si no hacemos cosas, nosotros no podemos ser salvos. Que si yo no hago algo bueno, si no soy una buena persona, la salvación no tiene asidero. Que hace falta complementar, que hace falta completar lo que Jesús ya arrancó en la cruz. Y vamos a entender y vamos a tratar de comprender por qué estos versículos generaron cierta división, por qué mucha gente también se aprovechó de esta división para buscar que los fieles hagan obras, para que los fieles cumplan con determinados requisitos, y cómo en definitiva Dios termina hablando en nuestros corazones y haciéndonos entender de que es fe más obras y no fe u obras. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Yo me voy a apoyar mucho en un libro del autor MacDonald porque me parece que trata este tema con muchísima altura y con muchísima claridad que nos puede servir a personas como nosotros que de alguna manera estamos iniciándonos en esto de la fe o que ya tenemos más años pero que también estamos constantemente aprendiendo con el fin de realmente parecernos más a Cristo, conocer su corazón y tener una visión más acabada de lo que Él quiso dejar en la tierra y su Padre por medio de Él. Bueno, vamos a leer, primero lo tengo acá en la computadora, la versión Reina Valera, y después yo voy a complementar con la Nueva Traducción Viviente, que quizás en otras palabras nos pueda también ayudar a comprender. Versículo 14, el título es La fe sin obras es muerta. Lo tenemos en placa y lo tenemos también en tu Biblia. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Complemento con la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo de nuevo. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tienen de qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Fíjense que remarqué a propósito la palabra dice. Porque vamos a estudiar en algunos minutos la diferencia entre el dicho y el hecho. Esta es esa vieja frase que dice: del dicho al hecho hay un largo trecho.
Y a eso se refiere Santiago. Durante mucho tiempo se creyó, incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que se aprovecha de esto en muchos lugares del mundo, no solamente en nuestro país, para hacerle creer a la gente que si no hacen cosas, no son salvos. Si no entregás tanta cantidad de folletos, no vas a ir al cielo. Si no das determinada ofrenda, no vas a ser salvo. Si no vas a cuidar a tantas personas, si no venís tantas veces a la iglesia, si no asistís a tantas reuniones, si no tenés tantos ministerios, si no das tanto para la beneficencia, tus pecados no van a ser perdonados. Y déjame decirte que esa es una gran mentira del diablo. Principalmente porque, como dije hace unos minutos atrás, esto nos daría a entender de que la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente. Con todo el respeto, pero básicamente sería decirle a Jesús: Señor, bárbaro que te subiste a la cruz, que sufriste lo que sufriste por nosotros, qué bueno que te entregaste, qué bueno que diste tu sangre, pero no es suficiente. Pero no podríamos cantar Jesucristo basta, Jesucristo alcanza, Jesucristo completa, porque yo todavía tengo que hacer de lo mío. Básicamente creer que la salvación es por medio de obras significa sacarle o bajarle el poder a Dios. Creer que el poder de Dios no es suficiente, que Él no es todopoderoso. Que Él no es todopoderoso. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque tampoco con esto yo quiero decir que las obras no valen de nada. O sea, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi corazón, por mis errores. Amén. Chao, me quedo así sentado. Listo, si viene alguien que tiene un problema no me interesa, si puedo bendecir a alguien no lo bendigo, si puedo ayudar a alguien no lo ayudo. Hay que entender que esto es como un auto y el motor. ¿De qué te sirve tener un motor hermoso, perfecto, con todos los pistones, con todo lo que tiene que tener un motor, tenerlo en el garage? Hermoso, pero lo tenés en el garage. De nada. ¿De qué te sirve tener un auto sin motor? Mirá que de chasis está perfecto, el tapizado de cuero blanco te da ganas de dormirte la siesta ahí. Pero sin motor no te lleva a ningún lado. La fe va junta con las obras. Para ir para adelante, la fe va con las obras. Y déjame decirte una cosa respecto a la fe y las obras. Las obras no son la raíz de la salvación. Las obras son el fruto de la salvación. Si esta clase, o esta charla, mejor dicho, la pudieran dar Nacho, Helio, Franco, que están metidos con todo el tema de las huertas, podrían marcarnos la clara diferencia entre raíz y fruto. Yo creo que vos y yo la conocemos y la entendemos bien. Las obras no son la raíz. No arranca todo desde las obras, sino que arranca desde la fe real, una fe verdadera, no de boquilla, y culmina con las obras como fruto. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que cuando tu fe es sincera, es real, es verdadera, las obras, el hacer, el bendecir al otro, no se queda acá, sino que se ve reflejado, conduce hacia algún lugar, tiene un sentido, tiene un porqué. No es hacer por hacer, no es decir por decir, es juntar la teoría y la práctica y que esto desemboque en una cuestión verdadera. Decía al principio, si algo que me gusta de Santiago es que nos lleva a pensar en nuestro día a día, en la veracidad de nuestros hechos, en la realidad de las cosas que decimos y que hacemos. Lamentablemente está en este último tiempo muy de moda no cumplir con lo que uno promete. Yo vengo pensando mucho en esto porque durante mucho tiempo de mi vida, hasta el día de hoy me puede seguir pasando, uno dice y después cuando tiene que hacer, no está, no aparece. Todos somos sabios en nuestra propia opinión, pero después cuando hay que llevarla adelante, no está. Es la típica de hacer lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Y acá Santiago nos está pidiendo, Dios por medio de Santiago, nos está invitando a que compartamos fe verdadera con obras verdaderas, que surjan de corazones sinceros. Pero decía al principio que iba a tratar de usar un poco los conceptos de este libro de McDonald que podemos tener acá en casa y con el cual podemos ayudarnos para estudiar, porque lo que dice el autor es cómo contraponer, cómo poner en dos polos lo que es la verdadera justificación por medio de la fe contra la justificación por obras, que hace un tiempo atrás
se quiso hacerle creer a los cristianos. Esa justificación por obras habla de un sinergismo, lo tengo acá anotado, que básicamente, como dije hace un rato, es que lo de Jesús, la obra de la cruz no es suficiente. Un sinergismo quiere decir que se juntan dos cosas, que lo principal no tiene total sentido si no está lo secundario, y acá eso es mentira, eso no es así. La justificación es exclusivamente por parte de Dios, llega a nosotros por parte de Dios. Ahora bien, hay 6 aspectos de la justificación, hay 6 aspectos de la limpieza de nuestros pecados, hay 6 aspectos de la salvación que vienen por parte de Dios. Dentro de las cuales está el tema de la fe y también está el tema de las obras, pero no es ni una ni la otra, son todas y las vamos a repasar en esto y seguramente sea parte de una pregunta. Mirá, 6 aspectos de la justificación, 6 aspectos de la sanación de nuestros corazones, del perdón de nuestros pecados, 6 aspectos por los cuales nosotros podemos ir al cielo, no por nosotros, sino por lo que Dios hace. Y vamos a leer los versículos. El primer aspecto, por gracia. El primer aspecto de la justificación es por gracia. Lo tengo acá en la compu. Vamos a leer Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por gracia. Segundo punto de la justificación, por fe. Llega la fe. Vamos a leer Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos gracia, fe. El tercer punto es la sangre. Y dice Romanos 5:9. Romanos 5:9. Luego mucho más ahora, justificados en sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por gracia, justificados por fe, justificados por sangre, justificados por Dios. Romanos 8:33. Mirá lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Por gracia, por fe, por sangre, por Dios, por poder. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, el poder mediante la resurrección. Y por último, sí, llega el tema de las obras, que lo vamos a leer probablemente la semana que viene. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando dice esto, para aclararlo una vez más, está hablando de que solamente por una fe de palabra, por una fe teórica, por una fe de profesión, o sea, por algo que se dice, esa fe no salva, porque esa fe es falsa, es muerta, es de cotillón. La verdadera fe es la fe que surge de un corazón sincero y de un corazón que pone la mano en el arado, de un corazón que muestra frutos. La fe de boquilla no, la fe de práctica sí. Entonces repasamos por última vez 6 aspectos de la justificación: por gracia, por fe, por sangre, por Dios, por poder y por obras. Y para cerrar con esto, quiero leer esta mirada que tiene MacDonald en este libro. Dice, la gracia es el principio en base del que Dios justifica. La gracia. La fe es el medio por el que el hombre recibe la justificación. La sangre es el precio que el Salvador tuvo que pagar. Dios es el agente activo en la justificación, el protagonista. El poder es su prueba y las obras son su resultado. Lo voy a leer una vez más rapidito. La gracia es el principio en base del que Dios justifica. La fe es el medio por el que el hombre recibe la justificación. La sangre es el precio que el Salvador tuvo que pagar. Dios es el agente activo, el protagonista de la justificación. El poder es su prueba y las obras son su resultado. ¿Qué queremos entender a partir de esta mirada y de estos tantos versículos que hemos leído, que te invito a que los repases? Que todo viene por parte de Dios. Y que Dios es un Dios práctico. Es un Dios práctico. No es un Dios que se quedó en el decir, sino que es un Dios que por vos y por mí fue al hacer. Y fíjate hasta qué punto que mandó a su único hijo a morir en la cruz
para tomar tu lugar y mi lugar. Por medio de su sangre limpiar tu corazón y mi corazón de nuestro pecado. No hay nada que vos y yo podamos hacer. No hay nada que vos y yo podamos intentar para ser salvos. La justificación de nuestro pecado, de nuestra vida, nuestro camino al cielo, es exclusivamente por medio de Dios y por medio de Jesús. Como decimos y leemos siempre, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Ahora, ¿en qué quedan las obras? ¿Qué pasa con esto de las obras? Bueno, me gusta mucho el ejemplo que da Santiago. ¿De qué sirve si yo veo a una persona que tiene necesidad, que tiene muchas ganas de tomar agua, yo tengo una manguera en la mano y le digo, andá y refrescate, que te va a venir muy bien para no morir deshidratado, dale para adelante, vamos con esa, adelante. Y yo me guardo la manguera para mí y con ese agua riego mi plantita. ¿De qué sirve decirle eso? No sirve de nada. ¿De qué sirve la fe si es simplemente un decir? No sirve de nada. No sirve de nada. Porque no me sirve a mí, porque no le sirve al otro, porque sería una falsedad contra Dios. Fíjate que la Biblia dice que los propios demonios creen. Creen. ¿Cómo no van a creer en Dios? Si conocen todo lo que Dios hizo en el pasado, en el presente y lo que va a hacer en el futuro, ¿cómo no van a creer? Pero es una fe muerta. Es creer y nada más. Es decir que creo. Y para cerrar, seguramente la semana que viene podamos profundizar en este tema del hacer, pero yo me quiero quedar con este último pensamiento. Si yo tengo para bendecir al otro, si yo tengo para ayudar al otro, si en mi corazón entendí estos versículos, entendí que la justificación viene por parte de Dios y que es un regalo, que es por gracia, que es para disfrutarlo, ¿cómo me lo voy a guardar? ¿Cómo no lo voy a compartir con otros, con otras? ¿Cómo no voy a bendecir a mi iglesia? ¿Cómo no voy a bendecir a mi entorno? A veces hacen falta palabras, pero generalmente podemos hacerlo con acciones. Y en una línea paralela a estos versículos que estamos leyendo, creo que es muy bueno en este tiempo de soledad para muchos, en este tiempo de angustia, en este tiempo de desolación, en este tiempo de no saber bien qué va a pasar o qué está pasando. Es muy bueno que nosotros como cristianos seamos esa sal y esa luz que no se queda solamente en palabras, que no se queda solamente en el vos necesitas cambiar, sino en poder ayudar a cambiar, en poder transformar las situaciones de muchas personas. No somos superhéroes. Todo esto viene por parte de Dios. El cumplir con estas obras viene de parte del Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Pero es un excelente tiempo para que la iglesia vuelva a salir, con los cuidados necesarios, pero la iglesia necesita volver a salir, volver a transmitir de esa luz que la iglesia tiene por parte de Dios, de esa sal que la iglesia es por parte de Dios, de ese amor que la iglesia puede dar por parte de Dios, esa misericordia que la iglesia puede entregar por parte de Dios. Es tiempo de que si vemos a alguien con necesidad nos acerquemos, con barbijo, con cuidado, con protocolos, pero que no miremos para otro lado. En la calle se ve cada vez más necesidad de todo tipo, física, espiritual, emocional, afectiva. Y como cristianos somos llamados a tener una fe verdadera y obras verdaderas también. Somos llamados a disfrutar de la justificación, a encontrarla y a aceptarla. Y también somos llamados a cumplir por medio de nuestras obras con las personas que tenemos a nuestro alrededor. La fe verdadera nos va a llevar casi de manera natural a acompañar a otros. Pero es momento de poner estas cosas en práctica. Se viene un fin de año complicado, sinceramente. Mucha gente en las fiestas la pasa peor de lo que uno cree que hay que pasarla en las fiestas. Por personas que se perdieron, por trabajo, por situaciones, por soledad. Y somos llamados como iglesia a, si vemos un caído, tenderle la mano. Y espero que comprendiendo esto de pasar de la teoría a la práctica, como nos dice Santiago, todos
podamos empezar a tender manos. Vamos a cerrar con algunas preguntas y espero que esto haya sido de bendición. Por supuesto, como siempre, quedamos a disposición si hay temas para profundizar. Seguramente la semana que viene esto se pueda completar. Pero acordarnos que la fe tiene el máximo de sus sentidos cuando es una fe verdadera que pasa de la teoría a la práctica. Y lo mismo sucede con las obras. Que Dios nos bendiga, que podamos sentirnos justificados, satisfacidos por la bendición de Dios y sin ningún lugar a duda reconfortados por la iglesia de la que formamos parte. Que Dios nos bendiga, como dije recién, y será hasta el jueves que viene.